Bienvenidos a esta transmisión especial iniciando una nueva serie en Vimes Live. Soy Alejandro del equipo de Vimes Live y hoy vamos a responder una pregunta poderosa y liberadora. ¿Por qué el dinero refleja tu estado emocional? Esto no es solo una metáfora. Hay mecanismos psicológicos y biológicos que hacen que tus emociones, tus creencias, tus recuerdos configuren la forma en que manejas el dinero, la abundancia, lo atraes, lo rechazas. Así que quiero que disfrutes esta conexión y si alguna vez te has preguntado por qué con tanto esfuerzo no llega la abundancia o por qué el éxito ajeno te incomoda, quédate. Tienes que disfrutar este en vivo, este primer episodio, porque durante este tiempo, durante casi una hora, vamos a ver investigaciones, ejemplos reales, casos recientes, estadísticas y cómo una terapia al final de este en vivo, una terapia muy valiosa, práctica, que incluye un ejercicio, nos va a permitir empezar a transformar nuestra relación. No hablamos solo con el dinero, con la abundancia, porque a veces podemos solo encasillar el dinero pensando de que solo el dinero lo relacionamos con la abundancia y no es así. Así que quiero que disfrutemos este en vivo. Para mí es un gran placer estar con ustedes. Quiero decirles que este es el momento de invitar a los amigos y a los conocidos. Tenemos una meta en Vimes Live este año. A ver, ¿tú estás dispuesto a ayudarnos en esta meta? Dime ahí en el chat desde dónde te estás conectando, de qué ciudad te estás conectando y dime si estás dispuesto a apoyarnos en esta meta. A ver, hoy es un live decisivo porque estamos iniciando una nueva serie. Ahora tenemos una cantidad de contenidos en el canal que están marcando la diferencia, están generando bienestar. Mientras ustedes van comentando allí en el chat, que lo tengo aquí al frente, me vas a decir desde dónde te conectas y si estás dispuesto a apoyarnos en la meta que tenemos este año 2025 antes de que termine. Hoy estamos a 10 de diciembre. Nos quedan 21 días para que termine este mes y nos gustaría alcanzar una meta juntos porque hemos llegado hasta aquí. Vimes Live ha sido, ahora es una realidad porque vamos avanzando juntos. Queremos agradecer a toda nuestra comunidad que siempre están pendientes del contenido, participan, comentan, disfrutan de estos en vivos y también compartimos el contenido que recibimos. Quiero aprovechar de mencionar de que en el canal tenemos dos nuevos miembros. Tenemos a la Tacha John, que es Gina, y tenemos también a Neida Rincón, que ha entrado a nuestras membresías. Si tú ya eres miembro de nuestro canal, quédate hasta el final porque luego vamos a tener una sesión exclusiva con los que son miembros del canal, donde podrás unirte y disfrutar de una terapia exclusiva que hemos preparado para ti. Y si estás llegando al canal, estás conociéndolo, conociéndonos a nosotros, a los que formamos parte del equipo, entonces quiero invitarte a que te suscribas, que disfrutes del contenido de hoy, que veas cómo te puede ayudar, cómo te suma, cómo te multiplica, cómo te aporta. Muy bien, ahí vemos a Shady. Bienvenida, Shady. Te estás conectando desde Brasil. Excelente, con ganas de apoyar. Bueno, bienvenida, Shady. Y todos los que van a unirse y los que van a ver este contenido en diferido el día de mañana, más tarde, debido a los diferentes usos horarios, algunos ven nuestros en vivos ya en diferido, ya grabados. Muy bien. Ahorita le voy a comentar cuál es la meta. Quiero que aproveches este momento para invitar primero a tu familia, al esposo, a la esposa, a los muchachos, el que está allí, si vives, si está tu mamá allí también.
Si está una amiga, una sobrina, una prima, una tía, invítala. Dígale que se vengan aquí a la sala, que se sienten, que hagan un té, que se hagan algo rico y disfrutemos entonces el en vivo. Vamos a ir al punto central de esta conexión. El dinero actúa como espejo. No refleja solo cuánto ganas, sino cómo te sientes respecto a ti misma. Piensa en tres situaciones cotidianas. Te las voy a mencionar. Uno, cuando alguien te ofrece cobrar lo que mereces por tu trabajo. ¿Qué sientes? Dos, al ver a alguien prosperar, ¿te alegra o te queda un nudo en el estómago? Tres, cuando enfrentas una decisión financiera arriesgada, ¿tu cuerpo reacciona primero antes que tu mente? ¿Qué es lo que sientes? Bueno, estas sensaciones no son azarosas, son señales de memorias emocionales, de prejuicios heredados, de asociaciones somáticas que tu cuerpo aprendió desde la infancia. En un lenguaje dicho de una manera más sencillita, tu historia emocional condiciona tu historia financiera. Necesitamos identificar las señales de esas memorias emocionales porque son prejuicios heredados y asociaciones que ha hecho nuestro inconsciente, que es lo que aprendimos desde la infancia. ¿A qué asociamos el dinero? ¿Con qué emociones o sensaciones? Y eso es lo que va a predominar o va a influir en el resultado que queremos conseguir cuando manipulamos el dinero, cuando hablamos de un proyecto, cuando hablamos de ganar algo, cuando hablamos de la abundancia. Lo que está en esa historia, en ese archivo, va a influir en la manera como yo trato, como yo me relaciono con el dinero o con la parte financiera. Importante que entiendas esto. Necesario que reconozcamos cómo las emociones influyen en la manera como vemos, percibimos, tratamos el dinero. Allí está mi lady, bienvenida, hola desde Filadelfia, con ganas de apoyar. Excelente, mi lady, es una de las miembros del canal. Ella está como miembro Inner Circle en nuestro canal, bienvenida. Arelis Coromoto Sánchez, hola, buenas noches, bienvenida Arelis, qué gusto tenerte por aquí también. Ok, vamos a pasar entonces a analizar en la siguiente parte, pero antes quiero mencionarte cuál es la meta que tenemos este año, porque estamos programando un evento en nuestro canal y queremos este año alcanzar y pasar los 3.000 suscriptores en el canal. ¿Por qué venimos enfocándonos en llegar a un mayor número de personas? Porque generamos un mayor bienestar. Así que si tú deseas apoyar este proyecto, esta parte de generar bienestar, invita a un amigo, invita a un familiar, invita a un conocido para que se sume al canal, se suscriba, se una en este momento el en vivo, disfrute de esta serie que está empezando hoy, que tiene que ver con la relación de nosotros con el dinero y la abundancia. Recuerda que el tema es por qué el dinero refleja tu estado emocional. Así que aprovecha este momento e invita a esos amigos, a esos conocidos, para que ellos también disfruten de este material. Voy a explicar entonces tres mecanismos principales que hacen que el dinero refleje tu estado emocional. Uno, las asociaciones afectivas.
Si quieres tomar nota, está muy bien, no pasa nada. Puedes aprovechar de tomar nota o puedes repetir el live porque está quedando grabado. Asociaciones afectivas. ¿Nuestro cerebro qué hace? Nuestro cerebro usa emociones como atajos para decidir. También se ha llamado marcadores somáticos. O sea, si en el pasado el dinero se asoció a conflicto, a vergüenza o pérdida, tu cuerpo avisa y evita. Y esto afecta a inversiones, afecta a pedir aumento, afecta cuando cobramos, afecta cuando vamos a iniciar un proyecto, decimos no va a funcionar, esto no me va a dar dinero, ya estamos diciendo que no va a servir, porque la asociación que hizo el cerebro con las emociones son como atajos, son marcadores que en el pasado se asoció a un conflicto, se asoció a un problema, a una pérdida. Es posible que en algún momento un familiar tuvo una quiebra, inició un negocio y le fue mal, no logró tener resultados, no ganó dinero, más bien se fue a pérdida. Esto trajo un desánimo en la familia, esto trajo deudas. Y de allí nació la creencia, yo no invento más. Yo no invierto más. Cada vez que invierto, pierdo. Entonces se desarrolló esa creencia, se convierte en un código, un marcador, que cuando intentamos iniciar un nuevo proyecto o cuando hablamos de dinero, lo asociamos con pérdida, lo asociamos con un conflicto, lo asociamos con algo que no funcionó. Coméntame ahí en el chat si esto te hace, esto tiene que ver contigo. Si te ha ocurrido, si en tu familia a alguien le pasó, algún tío, alguna tía, algún primo o un amigo. Empezó un negocio, pero resulta que no le funcionó. Y de pronto los hijos tienen ese miedo a invertir. Dicen, mira, yo quiero empezar un negocio, pero no puedo, no sé qué es lo que me frena. Coméntame ahí en el chat si te ha ocurrido. Ahí está comentando Ricardo. Bienvenido, Ricardo, desde México. Y yo estoy experimentando en este momento de mi vida emociones muy fuertes debido al tema económico. Bueno, entonces este tema es para ti, Ricardo, para que aproveches de participar y hacer las preguntas, ¿no? Y la gente de México, esa gente trabajadora, esa gente que le gusta esas famosas tortillas mexicanas, los tacos mexicanos. A mí me fascina la comida mexicana. A mi esposa y a mí nos fascina la comida mexicana, ese toque picante de la comida rica. Así que cuando hay un tema como este del dinero, necesitamos ver qué sentimos cuando hablamos de este tema. De hecho, algunas personas cuando ven este tipo de temas en nuestro canal o en nuestras redes, en las cuentas, en las redes de Vimes Live, algunos que tienen estos patrones asociados y lo entendemos, es comprensible. Inmediatamente descartan el contenido, no lo ven, porque creen que estamos incitando a poner por encima el dinero que a las personas o a poner por encima el dinero que a Dios. Pero no se trata de eso. Se trata de que cuando creemos que otro está haciendo eso, el juicio que dictamos tiene mucho que ver con las emociones que tenemos referente al dinero. Recuerden que no se trata ni del dinero, ni de lo material, sino de cómo lo vemos nosotros. Y siempre está asociado a una información de la infancia. Vamos al segundo punto en esta parte, que es el segundo mecanismo principal que hace que el dinero refleje nuestro estado emocional.
las creencias heredadas y el aprendizaje temprano. Hay algunas frases que escuchamos en casa, por ejemplo, el dinero corrompe, los ricos son egoístas. ¿Has escuchado eso? A ver, dime si has escuchado alguna de estas frases. Alguna de estas frases, el dinero corrompe, los ricos son unos egoístas. ¿Quién sabe cómo se hizo rico? Porque esta frase deja una huella en el mapa mental. Recuerden que en la mente tenemos un mapa y hay esos códigos, esas huellas que están allí en la mente. Así que esas creencias se activan como creencias operativas, o sea, actúan sin que las notemos y nos impiden vivir en la prosperidad, o sea, nos bloquean. Vamos a ver lo que están comentando ahí en el chat. Evelyn comenta, sí me ha ocurrido, me siento, pero siento que he aprendido bastante. Tanto que he aprendido a valorar mi trabajo, pero sigo trabajando para otros. He aprendido muchas habilidades para trabajar por mi cuenta. Muy bien. O sea que te estás preparando, pero aún no he tomado el riesgo. Ok. Bueno, hay que ver, hay que identificar de pronto de dónde viene la palabra el riesgo, porque estaríamos asociando que cuando vamos a iniciar un emprendimiento, un negocio, es un riesgo. Si lo vemos como un riesgo, y aprovecho aquí para todos, está muy bueno que Shady haya comentado eso, pero si yo veo una inversión como un riesgo y no como una oportunidad, inmediatamente la descarto. Inmediatamente le inyecto energía negativa, le inyecto miedo, inseguridad. Pero si yo lo leo como una oportunidad, el inconsciente me va a seguir mostrando herramientas para que realmente esta oportunidad se expanda. Porque recuerden que donde yo coloco la mente se expande. Si yo coloco la mente en la palabra riesgo, mi mente se va a expandir en esa dirección y voy a andar en miedo. De hecho, el short que compartimos el día de ayer, y lo compartimos aquí en el canal, si uno anda en miedo, el dinero se va de nosotros. Pero si yo ando en merecimiento, el dinero fluye. Porque el dinero es energía. Lo vamos a hablar en esta serie, no te la puedes perder. El tema económico nos tiene las emociones alteradas. Sí, es verdad, Evelyn, bienvenida. Qué gusto que estés por aquí, Evelyn. Exactamente. Y Shady comenta, debo trabajar mucho en eso. Reconocer lo que sentimos en este tema es parte de iniciar un proceso de cambio. Así que esos comentarios que ustedes están haciendo aquí en el chat y los que van a ver el contenido mañana, envíenme su comentario debajo del video. ¿Qué opinan referente a esta parte? Porque de allí nosotros aprovechamos para seguir compartiendo contenido que nos permita avanzar. Shady dice, sí, creo que es más miedo que otra cosa. Ok, entonces, identifiquemos aquí esta parte del live en este episodio que tres mecanismos principales que hacen que el dinero refleje nuestro estado emocional. Las asociaciones afectivas se convierten como el cerebro las convierte, esas experiencias de la infancia, en situaciones que son como marcadores, que cuando se presenta el factor dinero, el factor inversión, el factor financiero, inmediatamente nos avisa como que hay un peligro y nos lleva a la evitación. Entonces afecta nuestras inversiones. El segundo mecanismo es las creencias heredadas. Escuchamos de algún familiar, el dinero corrompe, los ricos están completos, los ricos son unos corruptos, unos egoístas.
De manera que el cerebro asocia la creencia con el dinero y nos aleja, nos impide vivir en prosperidad. Y un tercer mecanismo es que la emoción como motor de la decisión económica nos lleva a una, vamos a decirlo de esta manera, porque quiero explicarles esto aquí. Investigaciones recientes han demostrado que en la economía, en la manera como reaccionamos ante la economía, muestra que las emociones influyen fuertemente en lo que nosotros decidimos. No se trata solo de lógica ni de ecuaciones. O sea, lo que decidimos está controlado casi un 100% por las emociones. O sea que en condiciones emocionales intensas, donde hay miedo, donde hay vergüenza, donde hay envidia, entonces las decisiones se vuelven más conservadoras o nos lleva al otro extremo, más impulsivas. Hay como un salto en ser muy conservador y ahora no invertir, o nos vamos al otro lado donde invertimos y gastamos todo el dinero sin tomar en cuenta el límite que debemos mantener a la hora de invertir. Esto explica por qué a veces uno ahorra, 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 guarda, guarda, guarda el dinero y otras veces gastamos impulsivamente hasta quedarnos sin ningún capital o ningún fondo. O sea que en resumen, en palabras sencillas, emociones, cuerpo y recuerdos crean un terreno donde el dinero crece o se retrae. Importante entender esto. Allí hay un comentario. Yo creo que tengo algo de mi papá que nunca logró éxito financiero en sus negocios. Nunca logró hacer algo exitoso. Puede venir algo de allí, Ricardo. Puede venir algo de allí. Recuerden que tenemos patrones que hemos aprendido de nuestros cuidadores. Los felicito porque están participando en el chat y están aprovechando entonces la conexión para poder entonces entender bien el tema y aplicarlo en esta serie que tiene que ver con las emociones y el dinero. Ahora veremos cómo esto se traduce en la vida real. Vamos a ir a ejemplos claros que nos van a ayudar a entender. Por ejemplo, evitar cobrar. Muchas mujeres sienten vergüenza al pedir el precio que merecen por su trabajo. Esa vergüenza es a menudo una emoción aprendida, no es una realidad. Sentimos pena de cobrar. Procrastinamos inversiones o emprendimientos. Cuando el cuerpo va asociando el riesgo con amenaza, uno va a posponer la acción, que es lo que mencionamos en relación a uno de los comentarios que comentaba allí uno de los participantes, pero aún no he tomado el riesgo. Asociamos inversión con riesgo. Y puede ser que alguien diga, pero es que en toda inversión es un riesgo. Sí es cierto. Pero si en mi lenguaje yo utilizo palabras que indican claramente que ya hay una quiebra garantizada en lo que yo voy a hacer y no hay un proyecto que puede ser sostenible, inmediatamente estoy descartando la oportunidad de ver mis recursos y ver el potencial de lo que yo puedo obtener en esa inversión y ver el potencial que yo también como persona voy a desarrollar. Otra razón es que procrastinamos inversiones o emprendimientos, o sea, empezamos a detenernos por ese mismo miedo. Decimos, bueno, después invierto, el famoso el año que viene. Uno escucha a menudo que algunas personas dicen, bueno, el año que viene yo voy a empezar el año que viene. Y llega
quieren iniciar su emprendimiento, pero llega enero y no empieza. Y llega el otro año y no empieza. Yo conozco personas que tienen años diciendo, el año que viene voy a empezar. Pero aquí hay un factor emocional, porque cuando abandonamos nuestros proyectos, tiene que ver mucho con las heridas que traemos de la infancia. Cuando yo abandono lo que yo quiero lograr, cuando abandono mis sueños, cuando abandono mis proyectos, cuando abandono los recursos que tengo, me estoy abandonando yo mismo. Y si me abandono yo mismo y abandono lo que quiero lograr, es una evidencia clara de que hay herida de abandono. Necesitamos atender ese tema. Necesitamos sanar desde adentro para poder tener resultados afuera. Yo no puedo tener resultados afuera si desde adentro no tengo los recursos. Necesito llenarme de recursos. Yo no puedo brindar nada a una visita que me llegue a la casa si no tengo nada en la nevera. Necesito llenarla. Por eso la mejor inversión eres tú. Educarse, aprender, entenderte, qué siente, hacer terapia. Recuerda que hacer terapia no es un gasto, es una inversión que te permite reconocer tu historia, lo que sientes, cómo empezar a respetarte, cómo cambiar ese diálogo interno y cómo empezar a proyectarte para alcanzar tus objetivos. Y también hay un factor que influye, que es la dificultad para celebrar éxitos ajenos o propios. Si no has visto la serie de La Crítica y el Juicio, te invito a que la veas aquí en el canal. Si criticas el éxito ajeno, inconscientemente boicoteas el propio. Si yo critico que alguien tuvo éxito aquí en YouTube, me estoy boicoteando yo. Si yo critico a otro terapeuta porque tiene éxito en algún campo, me estoy boicoteando yo, me estoy saboteando yo. Yo tengo que celebrar los éxitos ajenos, alegrarme cuando alguien, cuando un colega tiene éxito, tiene un resultado excelente. Si un familiar tiene un resultado, lo felicitamos. Alégrate por eso, porque los estudios recientes han confirmado que los estados afectivos predicen comportamientos económicos. Por ejemplo, la propensión a vender en mercados por miedo. Vender algo, un producto, vender una empresa, vender una propiedad por miedo. O algunos evitan oportunidades por vergüenza o duda. O sea, las acciones de compra, de venta, van dominadas por el miedo, por el que dirán, por la vergüenza o por la duda. Pero cuando atendemos este factor emocional, ahora podemos accionarnos más desde el consciente y no desde el estado emocional. Y hay experimentos recientes que han demostrado, hechos con, bueno, miles de participantes. Hay un ensayo que se hizo recientemente con más de 1.400 participantes y demostró que intervenciones que cambian el marco emocional afectan, modifican las intenciones conductuales hacia productos financieros. O sea, para explicarlo en términos sencillos, que si yo afecto a alguien diciéndole algo al momento de que va a comprar, al momento que va a vender, puede tomar una decisión en ese instante que influya considerablemente en la venta, en la calidad de la venta o en la compra, en lo que decide comprar. Porque el estado emocional influye muchísimo en lo que va a comprar. Un ejemplo le voy a colocar. Si tú vas al supermercado cuando tienes hambre, hacer el mercado de la casa cuando tienes hambre, tus decisiones de compra están influidas por ese estado, por esa condición, que las emociones influyen allí. Entonces, si yo tengo hambre, voy a sentirme impulsado a comprar más carbohidratos, azúcares,
Y puede ser que en ese momento esté molesto porque no ha comido, esté triste. Y puede ocurrir si lo proyectamos del lado contrario. Si yo voy lleno porque comí bien, disfruté una comida bien rica y voy a hacer el mercado, mis decisiones de compra son más inteligentes porque estoy lleno, porque estoy feliz. Y si estoy feliz, invierto mejor mi energía. Tomo una mejor decisión a la hora de elegir lo que voy a meter en el carrito de la compra. Lo que sentimos influye mucho en el dinero, en las decisiones financieras. Si te reconoces en alguno de estos patrones, entonces respira, porque no es falta de voluntad. Es trabajo emocional, es ocuparnos en reconocer la parte emocional. Y el trabajo tiene solución. Si es un tema de trabajo emocional, el trabajo tiene solución. Lo que hay es que ocuparse y tú te puedes ocupar. Necesitamos es reconocer lo que sentimos y luego accionarnos y trabajar, porque no podemos tener resultados diferentes si seguimos haciendo las mismas cosas. Ahora vamos a ir entonces a la terapia que vamos a tener con todos los que están aquí en la conexión y los que van a ver esta conexión en diferido. Si tú deseas aprovechar en este momento de invitar a alguien para que disfrute la terapia en vivo, puedes hacerlo. Ok, dígame si están listos para la terapia. Allí en el chat. Si quieres la terapia, coloca quiero, 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 quiero. Estoy listo. Quiero, estoy listo, estoy listo. Vamos a ver cuántos de ustedes están listos para aprovechar al máximo esta terapia en vivo. A ver, quiero ver movimiento en el chat. Si quieres la terapia en este momento, escríbeme allí en el chat quiero. A ver, voy a esperar esos comentarios en el chat y te comento lo siguiente, si tú no le has dado me gusta a este episodio, aprovecha de hacerlo. Allí debajo de la pantallita hay una manito así, entonces tú le das like. Vamos a darle todos like. Estoy aquí viendo el marcador y quiero ver el marcador. A ver, quiero. Y mientras ustedes lo van haciendo, escribiendo quiero, le voy a comentar algo nuevo que tenemos en el canal. Algo nuevo. Mientras van comentando quiero, todos allí. Quiero para empezar con la terapia y les doy chance para que inviten a alguien y alcancemos así nuestra meta antes de que termine este 2025. Queremos llegar a los 3.000 suscriptores y para ello compartir el enlace de este en vivo porque hay mucha gente que quiere empezar su negocio, quiere sanar la relación con el dinero y vamos a tener varios ejercicios en los próximos episodios. Entonces piensa en alguien que está en esa condición, que a lo mejor quiere iniciar su negocito, quiere sanar la relación con el dinero, quiere entender cómo es que se maneja este tema y este es un buen momento para que lo inviten. Les quiero comentar que en nuestro canal ahora tenemos una nueva membresía. Dentro del canal tenemos 5 membresías. Y la que abrimos recientemente, la abrimos pensando en todos nuestros suscriptores y los que ya son miembros del canal. Tenemos la nueva membresía Bimes Live Gold o Bimes Live Oro. Esta nueva membresía te permite, al obtenerla, entrar a todas nuestras sesiones en vivo exclusivas para los que son miembros del canal. Tener acceso inmediato a los cursos que tenemos aquí en el canal.
acceso también inmediato a varios seminarios que tienen que ver con la salud emocional y la inteligencia emocional. Vas a tener acceso también a una terapia grupal. Y si entras en esta membresía Bimes Life Gold, vas a tener la oportunidad de recibir una terapia al mes privada uno a uno. Y a medida que tengas más antigüedad en la membresía, tendrás mayores beneficios, acceso a nuestros programas educativos, acceso a clases especiales que compartimos con nuestra comunidad y vas a poder disfrutar también de otras opciones dentro de esta membresía. Si tú quieres hacerte miembro del canal, en cualquiera de las 5 puedes hacerlo. Durante el mes de diciembre, si accedes a cualquiera de las 5 membresías, podrás tener acceso a estos en vivo, pero la parte privada, exclusiva para miembros. Pero si accedes a la membresía Bimes Life Gold, tendrás los beneficios que hemos mencionado. Y para hacerte miembro es sencillo. Solo tienes que darle clic al botón unirse. Ahí te va a aparecer YouTube, te va a abrir una ventana con un video explicativo y las 5 membresías y eliges la que tú deseas. Y ahí vas a ver los beneficios que tiene cada una. Podrás hacer tu pago en línea y aquí mismo en YouTube. Inmediatamente la plataforma te dará acceso a algunos contenidos y recibiremos la notificación de que eres nuestro nuevo miembro en el canal. Y en el próximo en vivo te daremos la bienvenida delante de toda nuestra comunidad. ¿Quiénes pueden acceder a estas membresías? Bueno, los que moran o viven aquí en Brasil tienen acceso, pueden unirse. Si estás en Colombia, México, Estados Unidos, República Dominicana, Chile, Argentina, Ecuador, Uruguay, Paraguay, en Europa, en todos estos países tienes acceso a estas membresías. Y si estás en Venezuela y no te aparece el botón, puedes escribirnos, con mucho gusto te damos más información. Vamos entonces a la terapia que vamos a disfrutar. Es una terapia precisa, práctica. Y quiero invitarte a que te coloques cómodo, cómoda, donde estás allí sentado o sentada. Si no, busca un lugar tranquilo donde no haya ruido de otras cosas. Si quieres colocarte auriculares, mucho mejor. Es bueno que lo hagas. Y quiero que te ubiques entonces en el lugar adecuado donde no tengas ningún tipo de ruido. Y si estás viendo este contenido en diferido, te invito a que pauses el video y busques el lugar adecuado. Si en tu casa tienes un patio, una zona verde, donde puedes ubicarte con una silla y relajarte, colocar los pies en la tierra, que toques tierra, maravilloso. Vamos a empezar entonces la terapia. Te invito a que cierres los ojos en este momento y lleves tu atención al cuerpo. Siente tus pies sobre el suelo. Respira lenta y profundamente. Lleva tu atención a la respiración. Respira 3 veces. Mantén los ojos cerrados. Exhala por la boca. Ahora repite 2 veces la respiración, una vez más. Ahora trae a la mente una memoria donde el dinero estuvo ligado a una emoción fuerte, vergüenza, miedo, humillación o culpa. No hace falta un gran recuerdo.
Puede ser una frase que escuchaste, no hables del dinero o el dinero es problema, no mereces tanto. Observa esa imagen, recuerda ese momento, el sonido, la sensación, los olores. Recuerda cuándo ocurrió, sin juzgar, solo trae a la memoria lo que ocurrió. Pregúntale al cuerpo, ¿dónde siento esto? ¿En el estómago? ¿En el pecho? ¿En la garganta? Míralo con curiosidad. No abras los ojos, solo haz el cuadro mental. Ahora imagina que esa escena se aleja y haz la imagen más pequeña. Esa imagen la tienes al frente y ahora haz la imagen más pequeña, como si la pusieras en una pantalla de cine que se hace diminuta y se distancia de ti. Ahora bájale el volumen a esa escena, a la mitad. Observa cómo disminuye la carga. Respira y desde tu adulto presente, di en tu mente con calma, esa creencia no es mi verdad. Fue la verdad de un momento. Hoy la elijo transformar. Ahora crea una nueva imagen. Verás una versión tuya cobrando lo que mereces, recibiendo con calma, sonriendo al celebrar un ingreso. Observa sensaciones corporales, pecho, respiración fluida. Conecta con esa sensación, alegría. ¿Qué es lo que estás sintiendo en ese momento? Ancla esa sensación positiva y llévalo al pulgar y al índice. Vamos a anclar esa sensación aquí. Coloca la mano sobre el corazón también si quieres. O puedes usar un anillo también si deseas. Puedes tocar ese anillo. O puedes tocar el zarcillo si tienes un zarcillo puesto. Si eres un caballero, entonces solo junta el pulgar y el índice. Lo que queremos es crear un anclaje. Y ahora repite mentalmente, me permito recibir. Me permito recibir. Y mantén esa ancla, toca esa ancla 6 segundos. Respira profundamente una vez más y cuando quieras, abre los ojos lentamente. Guarda esta sensación. Este es tu nuevo recurso. Puedes activarlo cuando debas tomar una decisión financiera. Solo es tocar esa ancla, el pulgar, el índice, o el anillo, o el zarcillo. Son anclajes que te permiten recordar la creencia, el mandato que te diste. El mandato que hemos creado como anclaje, me permito recibir. Este ejercicio de terapia lo puedes repetir por varios días, 15 días, 21 días, porque te va a permitir seguir sanando en la relación con la abundancia y con el dinero. Recuerda que hay un patrón aprendido de la infancia que queremos desaprender, queremos despedir, no es nuestro. Nosotros estamos tomando decisiones y queremos sanar la relación con el dinero. Si seguimos anclados a esos pensamientos y creencias de la infancia, seguimos condenando no el dinero, sino la gente que tiene el dinero.
Y si condenamos a la gente que tiene el dinero, nos alejamos del dinero, nos alejamos de la abundancia. Tenemos un concepto equivocado del dinero. Ahora te quiero dar herramientas concretas y frases para usar diariamente. Estas palabras ayudan a cambiar ese mapa mental y ese mapa emocional. Repítelos en voz alta o mentalmente cada mañana. Uno, yo merezco prosperar con dignidad. Dos, la prosperidad me permite servir con más poder. Tres, si alguien prospera, me muestra lo que es posible para mí. Cuatro, mi valor no depende de mi balance bancario, mi valor magnifica mi posibilidad de crear riqueza. Y te voy a dejar algunas prácticas diarias que te van a permitir avanzar todavía más en este tema. Primero, un diario de 3 gratitudes económicas. Cada noche anota 3 pequeños signos de abundancia, no solo de dinero. Recuerden que la abundancia no la podemos enmarcar solo al dinero. Tiempo es abundancia. Cuando usamos el tiempo de manera adecuada, estamos aprovechando la abundancia. La atención también es abundancia. Las oportunidades que creamos es abundancia. Nuestra actitud. Otra práctica que te va a ayudar diariamente, elogio de prosperidad. Cada día celebra el éxito de otra persona. Aunque sientas incomodidad, escríbelo. Hoy me alegré por fulano que tuvo un resultado financiero, porque alcanzó un nuevo proyecto, un objetivo. Entonces elogia la prosperidad de otros. No está mal. No está mal elogiar eso. Hay muchas pruebas que alrededor nuestro hay mucha abundancia. Dios creó lo que nos rodea en abundancia, donde miramos. El planeta manifiesta abundancia. Los alimentos, tenemos mm, variedad de alimentos, sabores, frutas, animales, hay variedad. En el océano hay variedad. En los cielos hay variedad. Hay abundancia. O sea que lo que nos rodea indica todo. Es una prueba clara, tangible, que el Creador quiere abundancia para nosotros. Somos nosotros que tenemos un concepto equivocado de cómo manejar este recurso y nos convertimos en jueces. Por eso empezamos con la serie de la crítica y el juicio. Si no la has visto, te invito a que la veas antes de continuar con esta serie que vamos a hablar del dinero. Porque si seguimos en juicio, no vamos a sanar la relación con el dinero. Y una microacción financiera también te puede ayudar. Cada día a una acción pequeña hacia tu abundancia. Puedes poner un 1% más en tus ahorros, envía un correo para una oportunidad, un nuevo proyecto, haz un curso, publica una idea si tienes alguna red social. Sí, aquí mismo en el canal tenemos, ¿qué puedes hacer tú? Mira, aquí te doy una tarea práctica que te va a ayudar a liberar la abundancia. Hazte miembro del canal porque allí estás liberando abundancia, estás invirtiendo en ti, vas a capacitarte en nuestros contenidos premium, vas a tener tu terapia, vas a formar parte de una comunidad, pero estás invirtiendo en ti. Y muchas veces gastamos más de lo que vale una membresía aquí en el canal en otras cosas que no favorecen nuestra salud emocional. Y otro paso muy importante, revisa tus creencias. O sea, escribe la frase que has heredado, que más resuena, y junto a ella escribe una frase que la contraargumente. Por ejemplo, si has heredado la frase los ricos son malos, escribe entonces una frase que contraargumente esa. La abundancia bien dirigida mejora mi vida y mejora vida también de otras personas. No es el dinero. Recuerden que nosotros no amamos el dinero, amamos a la gente, pero usamos el dinero como un recurso valioso que nos permite alcanzar otras
o abrir posibilidades y alcanzar o crear otras oportunidades. Estas prácticas cambian el mapa mental y emocional paso a paso. Así que voy a cerrar con dos ideas que quiero que te lleves. Uno, el dinero refleja, no define. Si tu relación con el dinero está tensa, enfócate en sanar la emoción subyacente. Y segundo, la abundancia se construye desde la compasión, no desde la crítica. Cuando dejas de juzgar y empiezas a celebrar, tu energía cambia y las oportunidades llegan con más frecuencia. Pero si sigues en juicio, en crítica, si no te alegras por el éxito ajeno, entonces vas a seguir en esa frecuencia baja. Si quieres entonces esta serie, quieres aprovecharla, hazte miembro del canal, porque hay contenido exclusivo para los miembros del canal y quiero que aproveches entonces los siguientes episodios. El domingo tenemos el episodio número 2, no te lo pierdas, a las 2 de la tarde, hora de Sao Paulo. Y el miércoles de la semana que viene pasaremos al episodio 3. Recuerda que nuestras dos conexiones, miércoles 8 de la noche, hora de Sao Paulo, y domingo 2 de la tarde, hora de Sao Paulo. Quiero comentarles lo siguiente. En este momento puedes recordar que nosotros en el canal tenemos la oportunidad de avanzar como miembros del canal. O sea, tú puedes lograr tener mayores beneficios haciéndote miembro del canal. Quiero que aproveches de tomar una decisión hoy para sumarte a los miembros del canal y puedas disfrutar de la conexión que vamos a tener el día domingo y la conexión que vamos a tener también en la que va a quedar grabada en este momento con los que son parte de estas membresías. ¿Cómo puedes hacerlo? Vas al botón unirse, le das allí al botón unirte. Inmediatamente te van a aparecer las opciones para poder acceder a las membresías. Puedes usar cualquiera de las 5 para formar parte de los que son miembros del canal y empezar a aprovechar el contenido exclusivo que está aquí en el canal. Para mí fue un verdadero placer estar con ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por ser parte del canal. Si esto te resonó, recuerda, si este contenido te resonó, escribe ahí en el chat, me permito recibir. A ver, si este contenido te resonó, escribe, me permito recibir y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Envíaselo a un amigo, algún conocido, algún familiar, para que ellos también disfruten de este contenido y que puedan ellos aprovecharlo al máximo. Un abrazo grande, un abrazo fuerte. Queremos seguir avanzando, pero queremos hacerlo juntos. Recuerden que no hacemos nada guardándonos este contenido, solo viéndolo nosotros. Queremos compartirlo con otros para que ellos también disfruten de este tipo de contenidos que generan bienestar. Nos vemos el día domingo en nuestra conexión que vamos a tener a las 2 de la tarde, hora de aquí de Sao Paulo, y queremos que ustedes también disfruten de esa conexión, que es el segundo episodio de esta serie. Chao, chao. Plenitud. Vimes Live. Emociones.
transformación. Serenidad. Vimes Life. Salud mental. Sanación emocional. Formación online. Crecimiento. Bienestar. Para Vimes Life, la salud mental y sanación emocional de las personas es muy importante. Por tal motivo, Vimes Life te presenta su nuevo programa de formación basado en la innovadora técnica de 5 pasos que te capacitará como coach emocional en tan solo 5 meses. Tu mejor versión te espera. Por eso elige Vimes Life. Vimes Life. Seguimos avanzando y queremos hacerlo contigo.